están? Muy buenas tardes. Vamos a ver hoy día el Renacimiento, que es muy importante. ¿Qué significa Renacimiento? El Renacimiento es el renacer de la cultura clásica. Es decir, se va nuevamente a tener en consideración las obras literarias, la influencia cultural de Grecia y de Roma. Por otro lado, debemos indicar también que en la Edad Medieval estuvo netamente influenciada por la religión. Acá ya el hombre va a ser digamos, el centro del todo desarrollo científico y cultural. Vamos a ver el contexto, ¿no? En el contexto dice crisis de orden feudal. En este caso, los señores feudales ya tuvieron, como ya se estuvieron formando poco a poco, en este caso los reinos. Antes los señores feudales eran diseminaciones de poder pequeño, ¿no? Es decir, de varios sectores. Luego ya viene la monarquía, ¿no? Descubrimiento de América, que es un hecho muy importante, en el año 1492. Perfeccionamiento de las carabelas, es decir, de las embarcaciones, para trasladarse de un lugar a otro. La reforma protestante, es decir, como hubo tanta influencia en la edad medieval de la religión, Martín Lutero es uno de los religiosos que salió a dar la cara, a criticar y a indicar que el cristianismo tenía otra función, ¿no? No lo que venía haciendo, ¿no? Uno de ellos es Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, y luego viene la contrarreforma, ¿no? A través de la iglesia, el Concilio de Trento, que comienza a hacer las reformas en la iglesia, San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús, que son también las reformas que se dan en la iglesia, ¿no? Recuerdan que la Edad Media, reitero, la religión dominaba prácticamente el poder, ¿no? Es decir, había gobernantes, pero ¿quién era la iglesia la que estaba detrás del poder? ¿Qué factores tenemos para que haya sucedido, en este caso, surgido el Renacimiento? La caída de Constantinopla, el humanismo, es decir, el hombre es el centro, ¿no? Antropocentrismo. Entonces el clasicismo se retornó al clasicismo griego y romano, la curiosidad, el individualismo, de la parte del hombre, el paganismo, es decir, un poco que ya no se creía en ser divino, en Dios, ¿no? Entonces aquí aparece un poco más esto. El hombre debe ser autónomo, ser independiente, ser racional. Inventos. Tenemos en esa época se inventaron la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos en la economía, surgió el mercantilismo, movimiento comercial, la burguesía, es decir, los ricos, la clase acomodada, el comercio se desarrolló más, la manufactura, o sea, la parte industrial, el mecenazgo. ¿Qué es el mecenas? Mecenas fue un hombre que apoyaba la cultura, hombres que tenían dinero. Había un artista que no tenía las condiciones, lo criaban, le daban el dinero, etcétera, ¿no? Eso se llama mecenas. ¿En qué países se dio? Se dio en Italia, con Nicolás de Maquiavelo, digamos, la obra El Príncipe, el fin justifica los medios, que es una frase muy conocida de él. El padre de la ciencia política es Nicolás Maquiavelo, ¿no? Luego tenemos Ludovico Ariosto con la obra Orlando el Furioso. Continúa la obra de Mateo Boiardo, Orlando Enamorado, que son las obras que continúan. Torcuato Tasso con Jerusalén Libertada, ¿no? Luego tenemos en Francia a Miguel de Montaigne. Escribió ensayos, creador del ensayo moderno, fusiona el clasicismo y el humanismo. Reveláis o Francisco Reveláis Gargantúa y Pantagruel. Luego tenemos en España Garcilaso de la Vega, Petrarca, etcétera, ¿no? Fray Luis de León. Tenemos, fue un sacerdote que escribió la Oda a la vida retirada, máximo representante de la escuela salmantina. En el caso de Garcilaso es el máximo exponente de la escuela italiana, ¿no? En Portugal, Luis de Camões, las Lisiadas, que son una obra de 10 cantos distribuidos en octavas reales. Luego tenemos en Holanda Erasmo Rotterdam, Elogio de la Locura, que esta obra sintetiza el pensamiento laico de la época y hace una crítica a la iglesia, ¿no? Al cristianismo. Luego tenemos en Inglaterra William Shakespeare, el padre del teatro inglés, algunos rasgos importantes de él.
No le preocupó la parte original, creó tipos de humanos universales, su obra es muy variada. En Inglaterra tenemos, por ejemplo, la producción literaria de William Shakespeare, tenemos varios, ¿no? Tenemos Romeo y Julieta, en tragedias, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear, Marco Antonio y Cleopatra. En dramas escritos por Shakespeare tenemos dramas históricos, Ricardo II, Ricardo III, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Enrique VII. Y en comedias, Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Las alegres comadres de Windsor, Las fierecillas domadas y Tempestad. Este es un panorama general de lo que es el Renacimiento. Muy importante que ustedes tomen también nota en su cuaderno para que puedan tener una visión mejor. Bien, vamos a indicarles cómo este movimiento literario, después de la Edad Media, sigue el Renacimiento y de ahí sigue el Romanticismo. Ustedes ya desarrollaron la clase conmigo el romanticismo. Ahora vamos a ver el renacimiento, pero hay que dejarles bien en claro que primero Edad Media, o sea, nos ponemos de acuerdo, clasicismo, Edad Media, Renacimiento, Romanticismo, de ahí viene el realismo y otras escuelas literarias que vamos a ver o movimientos. Las características de esta etapa del Renacimiento. Da inicio a la Edad Moderna. Surgió en el siglo XV y su apogeo fue plenamente en el siglo XVI. Se retomó a la antigüedad clásica. ¿Qué significa antigüedad clásica, no? Es decir, se tuvo como influencia a los escritores romanos y griegos, ¿no? A Homero, a Horacio, Ovidio, etcétera, a Virgilio. Regresaron prácticamente. Tenemos también la revolución cultural y científica, que es muy importante también en esta etapa donde van a ustedes a poder visualizar en internet, pueden ustedes ver justamente la parte de lo que es este avance cultural y científico. ¿Por qué tiene características propias particulares del Renacimiento? Porque recuerdan ustedes que la religión era primordial en Edad Media, era importante en Edad Media. Aquí hay justamente un dato muy importante. Nunca olvidarse que en la etapa del Renacimiento el hombre va a ser el centro de todo el desarrollo cultural científico. Aquí hay bastantes aportes a la humanidad con aportes científicos, descubrimientos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante esta etapa del Renacimiento. Aparece el humanismo como corriente de pensamiento filosófico, ¿no? ¿Esto dónde se inició? En Italia. Luego pasó a Francia e Inglaterra, ¿no? Eh, Dentro de las características propias ya de la obra, de la literatura, culto a la belleza y forma literaria. Es decir, se esmeraron en estas partes, ¿no? También culto a la razón. Eran más razonables intelectuales, ¿no? Y esto es muy importante que ustedes lo sepan para que puedan tener una visión de lo que es el Renacimiento. Vamos a ver en qué países, ¿no? Como nace en Italia, vamos a hablar del autor también, Ludovico Ariosto, con su obra Orlando Furioso, Torcuato Tasso, con Jerusalén Libertada, Nicolás Maquiavelo, el príncipe, Nicolás Maquiavelo decía, el fin justifica los medios, ¿no? Esta es una frase muy importante de Maquiavelo. Entonces aquí la obra El Príncipe de Mangrove son dos obras importantes. Por favor, deja la puerta abierta. Y luego tenemos justamente en Francia, tenemos a Michel de Montaigne, que escribió el ensayo, qué sé yo, es otra obra también. Francisco de Rabelais en castellano, con la obra Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Que son que pertenecen a este francés. En Holanda tenemos a Erasmo de Rotterdam. Él escribió Elogio de la Locura, que es una de sus obras más puntuales, ¿no? Y luego tenemos en España a Garcilaso de la Vega con su obra Salicio y Nemoroso, ¿no? A nivel de poesía. En Inglaterra, al dramaturgo más conocido de esta etapa. Él es el más importante de todos los del Renacimiento, William
Shakespeare o Shakespeare, lo pueden pronunciar en castellano con la obra más conocida, Romeo y Julieta, ¿no? Vamos a continuar. Y aquí tenemos un pequeño esquema, ¿no? ¿Qué referencias podemos tener del Renacimiento como hechos culturales, contexto histórico, ¿no? Fue el primer movimiento literario de la Edad Moderna. Vamos a mover un poquito acá para que no... Exacto. Tuvo al humanismo como base filosófica. Surgió en Italia y se difundió por Europa. Abarcó desde fines del siglo XV hasta el siglo XVI después de Cristo. ¿Qué características tuvo? Revalora la cultura clásica, Grecia y Roma. Netamente es racionalista, es antropocentrismo. ¿Qué significa antropocentrismo? El hombre es el centro del desarrollo cultural, es decir, el hombre le vamos a dar las cualidades que se habían perdido en la Edad Media, ¿no? El rol protagónico que tiene en la transformación del mundo. La temática, ¿qué temas desarrollaron? El amor, la vida y la naturaleza, ¿no? William Shakespeare, más conocido como el cisne de Avon, Avon en inglés, yo lo pronuncio en castellano, Avon, fue el máximo exponente del Renacimiento inglés, poeta y dramaturgo inglés, autor intermediario entre el Renacimiento y el Barroco. Él se desarrolló mucho en lo que es el teatro, fue actor, autor, director teatral, también fue creador, un recreador de la realidad, retrató las pasiones humanas, retrató la personalidad humana y también creó los arquetipos, que es muy importante, es decir, dentro de los personajes de sus obras, ¿no? Bueno, vamos a ver también un poco de Romeo y Julieta, ¿no? Con Hamlet, que son obras que están dentro de su desarrollo que vamos a ver más adelante, ¿no? Autor, ya tenemos escrito en el año 1591, género dramático, especie de tragedia, igual que Hamlet, dramático también, pero Hamlet se escribió en el año 1600. Ambos son como, tanto Romeo como Hamlet tienen prosa y verso. Estructurada en 5 actos, que es teatro, escenario donde se publicó Mantua, en Verona, y el otro se desarrolló justamente en las acciones se desarrollan en el Palacio de Dinamarca, ¿no? Estamos hablando de la obra. Tema, el amor puro y juvenil en el caso de Romeo y Julieta, Enjambre, la duda y la venganza, ¿no? Algunos suicidios que están dentro de la obra de Romeo y Julieta. Está Romeo, los personajes principales, los asesinatos, Mercurio, Teobaldo, que son también personajes de la obra de Romeo y Julieta, los suicidios que hay en Hamlet, está es Ofelia, Gertrudis, y los asesinatos que hablan en la obra de Hamlet, está Rey Hamlet, Polonio, Laertes, Claudio Príncipe, ¿no? Y tenemos también el final, en Romeo y Julieta se reconcilian las familias. El final de Hamlet, Horacio cuenta lo acontecido y Fortibras asume el trono, ¿no? Tenemos algunos personajes, Romeo y Julieta, Benvolio, Mercucio, Teobaldo, todos ellos son justamente Romeo y Julieta. En Hamlet tenemos el espectro del padre Hamlet, Horacio, Marcelo, Bernardo, Hamlet, Claudio, Gertrudis, Ofelia, Laertes y otros amigos, ¿no? Este es más o menos un alcance general de lo que es la obra, tanto Romeo y Julieta como esta. Vamos a ver esto muy importante que vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta exposición muy interesante sobre el Renacimiento. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema literatura del Renacimiento. La sesión anterior llevamos a cabo la literatura medieval, continuando con las etapas de la historia y las etapas de la literatura, ya que estos dos van de la mano. Hoy nos toca desarrollar la literatura del Renacimiento. ¿A qué llamamos Renacimiento? Viene de la palabra renacer, pero en este contexto significa algo muy importante. Renacer, volver a nacer, volver a nuestros inicios, volver al clasicismo. Por ende, el Renacimiento se enfoca en la resurrección por la cultura greco-latina. Este tipo de movimiento literario y artístico está enfocado en ello. Es
por eso que empiezan a sentir un gusto por la vida, sensibilidad y belleza hacia el cuerpo humano. Todas estas características son esencias del renacimiento: sensibilidad, gusto por la vida y belleza del cuerpo humano. La belleza del cuerpo humano se ve reflejado en las pinturas de la época. Ustedes se habrán dado cuenta que la mayoría de sus pinturas se refleja a personas semidesnudas o desnudas. Ellos las dibujan así para apreciar la belleza del cuerpo. El Renacimiento surge en Italia en el siglo XV y se extiende por toda Europa en el siglo XVI. El Renacimiento es un movimiento literario, cultural y artístico que propone la renovación de la cultura basándose en el clasicismo, en la cultura greco-latina. Movimiento literario y artístico que propuso la renovación de la cultura. Ese es el Renacimiento. Bien, el Renacimiento tiene como pensamiento y característica fundamental, bueno, no le voy a llamar característica, sino tiene como ideología y pensamiento fundamental el humanismo. Aquí se puede visualizar una pintura. Dios y el hombre. Dios y el hombre, ¿qué pasa con ellos dos en el Renacimiento? Hay una ruptura. Si bien es cierto, en la Edad Media estaba muy regido por la religión, en el Renacimiento se da una ruptura entre la religión y el hombre, ya que el hombre empieza a preocuparse y a enfocarse por sí mismo. Veamos esto. Pensamiento, el humanismo, base teórica del Renacimiento. Ideología que defiende el antropocentrismo. Esta doctrina revaloriza al hombre como centro de atención en el mundo. Con esto resucita la capacidad humana para entender el mundo y el universo. El hombre empieza a investigar el universo y la ciencia cobra nuevos impulsos. Se realizan grandes descubrimientos técnicos y geográficos. Todo esto se produce gracias al humanismo. Organización social de este periodo. Bien, recordemos que en la Edad Media se encontraba el señor feudal. Surge una nueva clase social en la ciudad de Burgos, la burguesía. Son aquellas personas que deciden dejar de trabajar para el señor feudal y trabajar para sí mismos, creando sus propios negocios y emprendiendo ellos individualmente. Esa es la clase emprendedora y trabajadora, la burguesía. Justamente con ellos se da el humanismo. Además, se dan avances científicos. Sí, a raíz del humanismo. Hechos históricos. En esta etapa se produjeron grandes hallazgos. Colón, Américo Vespucio, Magallanes y otros exploradores cambiaron la faz del mundo gracias a sus descubrimientos geográficos. Además, en cuanto a hechos históricos, Galileo y Copérnico aportaron una nueva visión del universo, entre otros. Como un breve ejemplo, puedo decirles que en la Edad Media la religión hacía creer a las personas que la tierra era el centro del mundo y todos giraban alrededor de la tierra. Galileo descubre lo contrario. Él dice no, el centro no es la tierra, el centro es el sol y la tierra gira alrededor de él. Él rebate las afirmaciones de la Iglesia, generando una ruptura con esta. Todo esto gracias al humanismo. Recuerden, base teórica del Renacimiento. Pasamos a la literatura renacentista. Los escritores de este periodo utilizaron la literatura greco-latina como inspiración para sus obras. No solo ellos, sino se enfocaron en tres escritores base: Homero, Virgilio y
Ovidio, los cuales le sirvieron como fuente de inspiración para su producción literaria. Bien. Características de la literatura renacentista. Tradiciones greco-latinas. En las obras renacentistas se pueden ver personajes mitológicos de la cultura greco-latina, sean dioses, héroes, son tomados como base e inspiración para sus obras. Siguiente característica, culto a la belleza. Esto se da por la adopción del mundo clásico. Significó un renacer de la belleza y un equilibrio del arte, a diferencia de la literatura medieval. El antropocentrismo. La razón se impone sobre la revelación divina que determina el destino del hombre. Nuevas formas poéticas. Aquí tenemos el soneto, la lira, la silva, entre otros. El poeta renacentista es libre para expresar sus sentimientos. Renovación de temas. Es aquí donde destaca la naturaleza, fuente de belleza, paz y equilibrio. Apogeo del teatro. Sí, se da un apogeo del teatro clásico español y en Inglaterra. Por último, y más importante, las novelas y cuentos. Es en este periodo donde por primera vez surgen las novelas y los cuentos. Las novelas en este periodo son las que destacan más y se dividen en dos. Las novelas de caballerías con el famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha y las novelas picarescas con el famoso Lazarillo de Tormes. Bien. Los temas que se tocan en la literatura renacentista son los siguientes. El amor, siguiendo un poco el lineamiento del amor cortés. La naturaleza, fuente de paz ante la vida urbana. La mitología. Esto se puede visualizar en algunos personajes y tópicos de las obras renacentistas. El goce de la vida, el famoso Carpe Diem, te incita a vivir la vida sin límites. Reforzamos lo aprendido. Primera pregunta, ¿a qué llamamos Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento literario, cultural y artístico que surgió en Italia en el siglo XV y está enfocado en la resurrección de la cultura greco-latina. ¿Cuál fue el pensamiento que destacó en este periodo? El humanismo. El hombre es el centro de todo y en base a esto se dan avances científicos y geográficos. ¿Cuáles fueron los temas de la literatura renacentista? El amor, la naturaleza, el carpe diem y la mitología. Siguiente. ¿Cuáles fueron las características de la literatura renacentista? Nuevas formas poéticas, renovación de temas, el antropocentrismo, el teatro, la novela y el cuento, culto a la belleza y quizás me esté olvidando de alguno, las tradiciones greco-latinas. Menciona los tipos de novelas en el Renacimiento. Existieron dos tipos de novelas, las novelas de caballería y las novelas picarescas. Bien, y antes de terminar, los invito a ver un video. El Renacimiento literario. El Renacimiento fue un gran movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Italia a finales del siglo XV y se extendió por Europa a inicios del siglo XVI. En este periodo se produce una ruptura con la sociedad medieval y en la literatura se buscan nuevas formas de expresión. El pensamiento de la época fue el humanismo, con la valoración del yo individual y el antropocentrismo, situando al hombre en el centro de la naturaleza y rechazando así el teocentrismo. El hombre empezó a investigar y surgieron muchos adelantos técnicos, mapas, naves, brújulas y en el ámbito literario la imprenta de Gutenberg. En el ámbito literario los tópicos fueron el carpe diem, la naturaleza, la mitología y el amor. Los representantes más significativos de este movimiento literario son Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio y William Shakespeare. El Renacimiento es una época de florecimiento cultural, dando pie a la inteligencia, investigación y a la libertad.
Gracias. Espero que hayan comprendido, hayan aprendido algo el día de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas actividades. Espero que se cuiden. Hasta luego.